Capítulo 13. De esas horribles que no le cuentas a nadie. Ru. Las palabras de Lee tardaron unas 2 horas en dejar de retumbarme en la cabeza. Al cabo de otras 2, Florence pasó a verme. «¿Qué tal ha ido la reunión con la junta?», le pregunté. «Bueno, Eric se ha tragado algunas de sus mentiras y han conseguido unas cuantas concesiones, pero nada de qué preocuparse. Tendré que enviarles unos documentos en el formato que ellos prefieren». Puso los ojos en blanco. Los revisarán y no encontrarán nada sospechoso, porque no hay nada que encontrar, y solo habrán desperdiciado el valioso tiempo de todos. Se encogió de hombros. Al menos Harkness ha prometido no seguir teniendo presencia in situ. Oye, he visto antes a Lee Kilgore y Minami Oka merodeando por tu despacho, ¿puede ser? No he estado mucho por aquí hoy, no sabría decirte. Se marchó diciendo adiós con la mano y una sonrisa de satisfacción. Me pregunté cuándo había sido la última vez que le había mentido a una amiga de forma tan flagrante. Nunca, pensé con la vergüenza agriándose en mi garganta, al menos que yo recordara. Si algo buena podía decirse de Harkness era que cumplía sus promesas, porque no volvía a ver a Ellie durante la semana siguiente. Sentía que su ausencia en mi vida y la ausencia de los estragos que causaba en ella era como una recompensa por ser, si no una buena persona, alguien que devolvía los productos del supermercado a su sitio si cambiaba de idea en mitad de la compra, aunque estuviera a varios pasillos de distancia. Fui a casa de Florence para la cena de cumpleaños de Tisha y ese día Florence sí que estaba molesta. No paran de pedir más y más documentos, más allá de lo razonable o de lo acordado, dijo mientras cortaba un trozo de tarta de queso. Las ojeras habían vuelto a instalarse bajo sus ojos. Empiezo a preguntarme si están utilizando las copias que les enviamos para los proyectos de cartón piedra de sus hijos. Hice una pausa mientras estaba levantando la copa y recordé las palabras de Lee en la fiesta de jubilación. ¿No podemos simplemente darles acceso a todo? Al fin y al cabo no tenemos nada que ocultar. Podríamos si supiéramos que actúan de buena fe, pero está claro que no es así. Además, no es tan sencillo. Muchos de estos documentos tienen que ser preparados por los contables. Es como dije, un enorme pozo de tiempo y dinero. Lee sabía que Florence tenía un motivo. Pero no importa porque tengo un plan para salir de este lío, añadió, y de repente su sonrisa era amplia y contagiosa. ¿Un plan? Me encantan los planes. Tisha aplaudió. Cuenta. Florence clavó una vela en el trozo que era para Tisha y le entregó el plato. He estado hablando con algunos potenciales inversores. Si todo va bien, quizá accedan a respaldarnos y nos den el capital para pagar nuestro préstamo a Harkness. ¿Y los de Harkness estarían dispuestos a aceptar el dinero y marcharse?, pregunté escéptica. ¿Su objetivo final no era el biocombustible? No tendrían elección. Imaginé un futuro en el que Harkness estuviera fuera del juego. ¿Cómo afectaría al constante sentimiento de culpa que experimentaba el hecho de saber que no me había acostado con el hombre que quería arrebatarle la empresa a Florence, sino con el tío que había fracasado en el intento? ¿Deseaba tanto ese futuro? Esa misma noche más tarde, mientras agregaba nutrientes a mi huerto hidropónico, me di cuenta de todo lo que aquello implicaba. Si a Florence le salía bien la jugada, quizá no volvía a ver a Lee Kilgore. La sensación de alivio fue tan fuerte que casi parecía un sentimiento totalmente distinto. ¿Tienes idea de a cuánto cobro la hora?, me preguntó Nyota la siguiente vez que hablamos por videollamada. Su teléfono estaba apoyado en la cinta de correr y parecía llevar unos buenos 6 minutos corriendo sin apenas resoplar. Yo también había sido atleta durante media vida, pero joder. ¿Cientos de dólares, supongo? Supones bien. ¿Te importaría recordarme por qué te estoy asesorando gratis? ¿Porque llevo una década guardando esa foto que te hice durante tu fase gótica? Murmuró una frase que sonó bastante parecida a hoja de ruta. Para que conste, esto es extorsión y chantaje, ambos delitos, y te odio. Soltó un suspiro. Tengo el contrato que me mandaste por correo, el que supuestamente dice que la patente de los raviolis es tuya y solo tuya. Es un recubrimiento microbiano que, ya sí, eres más empollona que humana, todos lo sabemos. Sigo. No he tenido tiempo de mirarme el contrato todavía, pero sí he revisado la carta de tu hermano. Y, sinceramente, no soy especialista en derecho inmobiliario, pero creo que lo mejor que puedes hacer es comprarle su parte. ¿Puedes permitírtelo? Podría. El sector tecnológico pagaba bien y tenía ahorros.
Ahora bien, ¿suficientes para comprar la mitad de la cabaña que pertenecía a Vince? Diría que en este momento no. ¿Puedes pedir un préstamo? Podría, si no fuera porque mi historial crediticio todavía estaba convaleciente después de haber abusado tanto de las tarjetas de crédito durante el doctorado. Con la suerte que tengo, el préstamo terminaría siendo propiedad de una manada de hienas o de Harkness, que viene a ser lo mismo. Nyota soltó una risita que me hizo sentir extrañamente orgullosa. Come mocos, me recordé a mí misma. No necesitas impresionarla. Tish me ha comentado que las cosas están mejorando, dijo todavía respirando con facilidad. Con Harkness me refiero. Esperemos que sí. Eso siempre y cuando Florence encuentre un mejor prestamista, o cualquier otro prestamista, ya que no estoy segura de que los haya peores. No estés tan segura. Harkness no está tan mal. Notó mi cara de sorpresa y continuó. No me malinterpretes, no existe la ética en el capitalismo, y tal y cual, pero esta gente está en el extremo menos asqueroso del espectro. Adivina cuántas empresas han llevado a la quiebra. No tenía ni idea de cuál era una cifra plausible. 3, 1700, 12. Esa es una cifra inquietamente específica. Y no, a 0. ¿Qué significa eso? Tampoco me atrevería a decir que antepone la responsabilidad social a sus propios beneficios, pero al menos lo intentan. O tal vez solo estoy un poco fascinada porque trabajo en el sector financiero. Aquí el sentido de la ética brilla por su ausencia. Se encogió de hombros sin dejar de correr impresionantemente. Al menos no entierran en deudas a las empresas que adquieren ni recortan el personal. Lo suyo es jugar a largo plazo. Su modus operandi parece ser invertir en empresas en las que creen y utilizar su capital para hacerlas crecer, y tienen pinta de ser muy intuitivos cuando se trata de averiguar qué tecnología tiene buen potencial en el mercado. Pensé en Minami y su licenciatura. ¿Qué hay de lo que intentan hacer con Florence? ¿Alguna vez han atacado a una empresa para hacerse con el control de sus descubrimientos tecnológicos? No que yo sepa, pero no te preocupes, Ru. Les sigue saliendo el dinero por las orejas y toda esa mierda. Sonrió. Tienes permitido odiarlos si eso te hace feliz. Tisha y yo no fuimos las que iniciamos el club de debate en Klein, pero Florence nos obligó a tomar el relevo cuando se evidenció la escasez de voluntarios después de que nuestra predecesora dimitiera para irse a trabajar a un centro de control y prevención de enfermedades. Y sin embargo, aunque no fuimos las primeras del club, éramos sin dudas las mejores. Nadie quería leer artículos científicos en su tiempo libre, y mucho menos celebrar mesas redondas sobre ellos. Así que después de que la primera reunión mensual asistieran 3 personas, Tisha, yo y Jay, que vino con la artillería pesada a pesar de no haberse leído el artículo y amenazó con llamar a recursos humanos, decidimos que era hora de hacer algunos cambios. Entre ellos, trasladar el club a los jueves por la tarde, llevar aperitivos y, lo más importante, conseguir presupuesto para comprar cerveza. Florence accedió para incentivar la formación continua. La tasa de asistencia se disparó. Club de debate se convirtió en sinónimo de fiesta no obligatoria para toda la empresa. Incluso a mí, que no era la persona más sociable del mundo, me gustaba por varias razones. 9 de cada 10 veces elegía yo el artículo. Nadie más se acordaba de presentar ideas a tiempo. Me resultaba mucho más fácil interactuar con la gente dentro de la estructura de un debate guiado, y la cerveza era un poderoso lubricante social. Nyota me había dicho años antes, al vernos, a Tisha y a mí llegar a casa borrachas, confundir las bañeras con las camas y utilizar los estropajos de la señora Fully como almohadas, que cuando estaba borracha no tienes tanto esa imagen de si me hablas pienso vulnerar todos tus derechos humanos. Yo había decidido tomármelo como un cumplido. Aquel jueves, entre discusiones sobre el bifenol A, calumnias sobre técnicas de modelado, eructos y alguien repitiendo una y otra vez que había estudiado con el tercer autor del artículo. Me tomé varias cervezas, sin ni siquiera considerar la parte ética de siempre tan sabelotodo, si este vaso es mío o tuyo. Atribuyeron completamente mal la actividad catalítica. Esto último lo dijo Matt. Por desgracia, estaba de acuerdo con él, pero no iba a admitirlo a no ser que me amenazaran con aniquilarme. Así que me levanté, le dirigí a Tisha una mirada de ¿qué tal si zanjamos esto y nos vamos a casa? Y me dirigí al baño más cercano. Estaba aturdida y sin duda borracha, pero no lo suficiente como para justificar la aparición que venía hacia mí por el pasillo.
Era imposible que Ellie estuviera allí, ¿verdad? Ya no se le permitía estar en Klein. Sus pantalones y su camisa tenían pinta de haber sido un traje completo, con corbata y todo. Hacía unas 8 horas. Se había cortado el pelo desde la última vez que le había pasado los dedos entre los rizos. Seguía estando despeinado, pero un poco más corto. También llevaba gafas. No le hacían parecer más listo, ni más blando, ni más distinguido, pero lo transformaban en Elí, el inversor de capital. Peor aún, le quedaban bien, lo cual resultaba imperdonable. ¿Estás bien?, me preguntó. Su voz sonaba demasiado real para ser algo sacado de mis recuerdos, y sin embargo tenía que serlo. ¿Por qué lo preguntas? Llevas 30 segundos mirándome fijamente. Parecía contento de verme, y la idea me enfurecía, tanto si era verdad como si me lo estaba imaginando. No tenía derecho. Mi cerebro no tenía derecho. Esa felicidad era inmerecida. Ru, dijo, parecía hacerle gracia. ¿Elí? Respondí yo, intentando imitar el tono. Alargué la mano y toqué la parte de su cuerpo que me quedaba más cercana. Un bíceps, incomprensiblemente sólido y muy poco imaginado. Fantástico. Me encantaba quedar como una tonta. ¿Sabes una cosa?, le dije en tono neutro. Hubo un tiempo, antes de que hubiera oído la palabra Harkness, en que trabajar para esta empresa daba gusto. Ajá. ¿Por eso estás tan borracha en tu lugar de trabajo a las 6 de la tarde? Es el club de debate. Parecía intrigado. ¿Te emborrachas en los clubes de debate? ¿Puede ser? Me encogí de hombros, la cabeza me daba vueltas. La primera regla del club de debate es no hablar del club de debate. Hostia, fingió retroceder. ¿La Ru borracha hace bromas? Consideré hacerle una peineta, pero le habría gustado demasiado. ¿Qué haces aquí? Mi mirada se posó en la carpeta que llevaba en la mano. ¿Robando cosas de la empresa? ¿Debería llamar a seguridad? Pensé en shock. El adorable anciano que hacía de guardia con su barriga cervecera, su sonrisa omnipresente y sus alegres buenos días. Me lo imaginé intentando escoltar a un Elí que se resistía a irse. En mi fantasía, Chuck no acababa bien y como se acercaba a su jubilación, decidí dejarlo estar. Todo lo que contiene esta carpeta me pertenece, respondió un poco borde. No me encontraba en plenas facultades para detectar mentiras, así que no le cuestioné. Ni siquiera cuando entre nosotros se hizo un silencio prolongado y vagamente incómodo. ¿Cómo estás, Ru?, preguntó una voz baja una vez transcurrido 1 o 2 siglos. ¿Borracha?, como bien has indicado. Y aparte de eso, me encogí de hombros. Aquella fue la descripción de mis sentimientos más exacta que se me ocurrió. Estaría bien escuchar una respuesta, ya que llevas semanas ignorándome, me dijo con amabilidad. ¿Ignorándote? ¿Es eso o que nuestro vínculo ha llegado a su fin natural y preestablecido? ¿Es posible? Apretó la mandíbula y se le enfrió la mirada, como si ya no estuviera de humor para fingir desenfado. Y también es posible que no estés obligada a tener en cuenta mi paz mental, pero aún así me encantaría saber si el día que estuvimos juntos hice algo que te molestó o si te hice daño de alguna manera. No. ¿Había estado cargando con ese peso las 2 últimas semanas? Me quedé contemplándolo y mi mente ebria llegó a la conclusión de que definitivamente era el tipo de persona capaz de hacer algo así. Tenía un aire a príncipe azul, observador. Se preocupa de verdad por hacer lo correcto. ¿Por qué trabaja en Harkness entonces? Todo fue bien. Escudriñó mi cara en busca de mentiras. Sus labios se curvaron en una lenta sonrisa. ¿Con qué bien, eh? Vale, estuvo muy bien. Aunque no tan bien como recordaba, de eso estaba segura. Debía de haber magnificado la noche en mi cabeza. Lo había glorificado más allá de la realidad. Nada podía ser tan bueno. Sí, sus ojos se oscurecieron. Cuando volvió a hablar, su voz era más áspera. Pienso lo mismo. Una lástima que no vaya a haber una segunda cita. Toda una tragedia, pensé. Con la cerveza recorriendo mis venas, aquella regla me parecía más endeble que nunca. Y quizás Elí era capaz de leerme la mente, porque dijo, «Ten una cita conmigo». Me dio la sensación de que las palabras habían salido de su boca sin premeditarlas. Parecía tan sorprendido como yo, pero no se echó atrás. «Una cena», añadió decidido, como si se alegrara de haber conseguido pedírmelo. «Permíteme llevarte a cenar».
Tuve que hacer acopio de todas mis fuerzas para no echarme a reír en su cara. ¿Por qué? Porque sí, llevo 2 semanas sin verte y... Lo cierto es que esto me gusta, estar contigo. Aquella sonrisa suya, despreocupada y burlona, quería tocarla. Puedes contarme más historias de esas horribles que no le cuentas a nadie, yo te escucharé y te hablaré de las mías. Se me ocurrió que si había una persona en el mundo que podía ir a cenar conmigo y no sentirse decepcionada por lo torpe, aburrida e insuficiente que era, lo más probable era que fuera este hombre. Al fin y al cabo, habíamos sido brutalmente sinceros el uno con el otro. No había pretensiones entre nosotros. No obstante, si sentía que follármelo era un acto de lealtad hacia Florence, hablar con él sería traición pura y dura. Historias, como la de cómo acabaste intentando robar el trabajo de mi amiga. Su expresión se endureció. Ahora que lo dices, sí, podría contarte. Se cayó de repente. Su fuerte cuello se tensó al girarlo y un segundo después me estaba empujando a través de la puerta más cercana para entrar en un laboratorio. Me puso detrás de un mueble que nos ocultaba de las paredes de cristal. Mi cerebro, aletargado, no era capaz de seguirle el ritmo. ¿Qué haces?, pregunté, y luego me callé. Se oían unas voces acercándose. ¿Sabes quiénes son?, negué con la cabeza. La directora general de Klein y sus asesores. Sus ojos se clavaron en los míos desafiantes. No tengo ningún problema con que tu amiga nos vea juntos, pero he imaginado que tú igual sí. En efecto, así que me callé y dejé que uno de los bordes del mueble se me clavara en la zona lumbar mientras escuchaba cómo la voz de Florence se iba haciendo más débil. Ellie se quedó cerca, enjaulándome con las manos. Tuve la sensación de que el aire entre nosotros estaba impregnado de la vergüenza que sentía, por lo que había hecho, por lo que aún quería hacer. ¿En qué estás pensando?, me preguntó. Solté la verdad. Dijiste negociables. Me miró confundido. ¿Qué? En la aplicación, en la parte de la lista de preguntas, hay un recuadro que dice fetiches. Pusiste negociables, pero no diste más detalles. Su mirada se volvió tan intensa que era incapaz de concebirla. Era embriagadora, un poco desquiciada. ¿Quieres saber qué me gusta? Asentí. ¿Por qué? Inclinó la cabeza. ¿Esperas que tome el control? ¿Quieres que yo lleve la voz cantante para sentirte menos culpable por estar conmigo? Resultaba incómodo lo mucho que daba en el blanco. Creo que deberíamos volver a follar. Me oí decir. El alcohol embotó la brusquedad de mis palabras, pero las pupilas de Ellie se dilataron igualmente. Que yo recuerde, nunca llegamos a hacerlo. Cuestión de semántica. ¿Cuánto has bebido, Ru? No lo sé. Si lo sabía, unas cuantas cervezas. 3 y unos tragos de una cuarta. Ya, vale. Dio un paso atrás. Se giró para mirar el logotipo de Klein que estaba en relieve sobre una pared. Tenía los tendones tensos a ambos lados del cuello, como si estuviera sometido a una gran presión. Luego volvió a mirarme, pero ya había logrado controlarse. Podemos volver a hablar del tema cuando hayas metabolizado el alcohol de tu organismo. ¿Igual que te he metabolizado a ti?, pregunté en voz baja. Sus fosas nasales se ensancharon. Podríamos irnos juntos esta noche. Ru. A menos que estés ocupado. Ru. Puedes decir que no si no te... Ru. Su interés era palpable, tan real como el suelo que pisábamos. Va a decir que sí, pensé eufórica, pero... Mañana. Se apoyó en uno de los muebles y se le pusieron los nudillos blancos, por la fuerza con la que se agarraba al borde. Volveremos a hablar de esto mañana, si todavía quieres. Llámame y te diré lo que me gusta. Tenía una mirada de convicción propia de alguien que no ha cedido a ninguna petición en años. Vale. Mientras tanto, siéntete libre de tocarme o de besarme. Exhaló. Ru. ¿Qué? Solo es un beso. ¿Ahora me tienes miedo? Se acercó más, inclinándose lentamente hacia mí. El corazón empezó a martillarme el pecho, y al final explotó cuando noté cómo metía la mano por debajo de mi sudadera y la iba deslizando hacia arriba. Mi cerebro trastabilló. El aire acondicionado rozó la piel expuesta de mi torso y se me puso de gallina. Luego, su gran palma se deshizo de esa sensación y un fuerte escalofrío me sacudió la espalda. Ru. Ellie chasqueó la lengua, paciente, acercándose aún más. Sus labios me presionaron la comisura de la boca, la mejilla, la oreja. Habló en un susurro grave.
te lo advierto. Si no paras, te tumbaré boca abajo sobre esta mesa y te enseñaré qué es exactamente lo que me gusta.